Muchachos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles para hablar de lo que fue ese partidazo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el Atlético Madrid y el Barcelona, donde los colchoneros clasificaron a semifinales. En las alineaciones para el equipo del Cholo Simeone, Musso estuvo en el arco, Molina y Ruggeri de laterales, Lenglet y Lenormand de centrales, en el eje Llorente y Coque, Giuliano de volante externo por derecha y por izquierda lo hizo Lookman. Delanteros, Julián Álvarez y Griezmann. Entre tanto, el Barcelona salió con Joan García en el arco, Koundé y Cancelo de laterales, Gerard Martín y Eric García de centrales, Pedri, Gavi y Olmo como volantes de primera línea y en el frente de ataque de extremo por derecha Lamine Yamal, por izquierda Fermín y de centro delantero Ferran. Fue, la verdad, muchachos, un primer tiempo donde el Barcelona tuvo un dominio total. Dígame, en esos primeros 15 minutos el Barcelona pudo haber estado ganándolo ya 0-3 si no hubiese sido por el portero argentino Juan Musso. El Barcelona logró en los primeros 10 minutos lo que no había podido hacer en el partido de ida en el Camp Nou. Allá en Cataluña, el Barcelona atacó el 95% de las veces por las bandas, por la derecha con Yamal y en la izquierda con Rashford. En el partido de hoy, en los primeros minutos, ya el Barcelona había tenido 3 ataques gestados por el centro del campo. ¿Y cómo lo hicieron? A través de driblings de sus individualidades. Olmo, Pedri y el mismo Yamal cuando hacía las diagonales de la raya hacia el centro. Al lograr el dribbling conseguían clarificar, conseguían el espacio para luego continuar en lo que era la secuencia ofensiva. Y el gol llegó muy rápido. No les estoy saltando absolutamente nada porque el gol llegó al minuto 4 en una jugada donde Lenglet quiere hacer un pase hacia atrás y Ferran Torres lo lee muy bien y al leerlo intercepta la pelota y de inmediato le hace el pase a Lamine Yamal, quien hizo el rompimiento para quedar él en mano a mano. Aquí fue clave que Ferran Torres soltó la pelota rápido porque si no iba a quedar en offside Yamal y definió por bajo ante el portero Musso para poner el partido, insisto, apenas al minuto 4, 1-0, que sin duda alguna ponía a temblar a la hinchada del Atleti, al cuerpo técnico rival, porque fue un balde de agua fría y fue un dominio arrollador del Barcelona durante todo el partido, pero más aún en el primer tiempo. Fue un equipo del Barcelona que supo arrastrar muy bien algunas marcas. Ferran Torres, además de fungir de 9, también dejaba en muchos momentos de dejar de ser un 9 referencial para así sacar a los centrales o ponerlos a dudar de si rompían o no. Y esto permitía que atacaran por los pasillos interiores, tanto derecha por izquierda, como ya les voy a mostrar en una de las gráficas que hice para esta edición. Una de ellas fue esta. Vean acá a Pedri fungiendo en esta jugada de volante 5. En el círculo rojo, ¿quién lo está persiguiendo? Llorente. Vean Llorente, volante de primera línea, ¿dónde tiene que ir a perseguir a Pedri? ¿Por qué? Porque sabe que Pedri con un pase entre líneas te puede liquidar el partido. Entonces, acá vemos que al momento de tener el perfil, la visión, Pedri ve que Dani Olmo tiene el espacio completo para hacer el rompimiento, el desmarque de ruptura y poder irse en mano a mano con el portero. ¿Qué hace Pedri? Pedri habilita a Lamine Yamal, a quien ustedes ven en sus pantallas en la parte inferior derecha. Yamal está solo. Lo referencia Ruggeri, pero está lejos. Al hacer el pase, Pedri a Yamal, Yamal entiende completamente que está
haciendo el desmarque de ruptura, Olmo le hace la habilitación Yamal de primera para irse en mano a mano. Pero ¿quién le salva las papeletas allí al Atlético Madrid? El portero, quien ganó en ese 1 contra 1 al taparle el disparo a Dani Olmo. Vean otra situación aquí para describirle lo que estaba hablando. El que está en el centro del campo con la flecha en amarillo es Ferran. Ferran jugando de espaldas, saliendo mucho. Vean dónde está, prácticamente en la línea intermedia. ¿Para qué? Para que el Lenglet o Lenormand rompieran. Para que rompieran y así entonces quedase el espacio. Y eso lo logra Ferran, porque hace que el Lenglet rompa y Dani Olmos quedase solo, completamente solo para la jugada. Lamentablemente para los culés no se pudo concretar. Se finalizó la secuencia ofensiva, mas no se concretó. Otra de las jugadas, vean aquí, por ejemplo, cómo la ansiedad del jugador que ven en el círculo amarillo, en este caso es el lateral izquierdo, Ruggeri, como está marcando a un animal que va a recibir la pelota aquí, que es Lamine Yamal, está entre retroceder, entre alargar o achicar. Y en este caso se desordenó tanto, teniéndole miedo y esa ansiedad de estar tan lejos de su portero, se retrocede en demasía y miren al resto de la última línea del Atlético Madrid en el recuadro rojo. Todos ellos están en línea intentando jugar al offside, pero Ruggeri se desordena completamente, miren dónde quedan, y termina también habilitando ahí a Yamal para hacerle el pase a Dani Olmo. De haber anotado, entonces aquí también se estuviese hablando, sobre todo en el cuerpo técnico del Atlético Madrid, sobre el desordenado Ruggeri en esta acción, porque son jugadas que te liquidan una serie, pero Juan Musso terminó salvando al Atlético Madrid de ese tanto, ¿no? Y luego llegaría el segundo gol, que fue un buen pase filtrado de Eric García a Fermín por izquierda. Por aquí también les hice un gráfico, déjenme ver si aquí está. Vean, el que tiene la pelota y que se la está enviando a Dani Olmo es Fermín. ¿Quién le da el pase a Fermín? Vamos a hacer la jugada desde su origen. Buen pase, superando a la línea de Julián Álvarez y de Antoine Griezmann, de Eric García. Él se la cede a Fermín. Fermín es el que está en el círculo amarillo a la izquierda, en la parte superior, y quien lo acompaña en la raya es Cancelo. La recibe Fermín y Fermín prefiere, en vez de dársela a Cancelo para que ganara la última línea, la línea de fondo por izquierda, se la da a Dani Olmo. Y aquí ustedes no están viendo nada raro, ¿verdad? Pero ya les voy a decir cuál fue la clave del segundo gol del Barcelona. Dani Olmo está basculando del centro hacia la izquierda, sin la pelota, y lo perseguía completamente Llorente. A donde iba hacia atrás Olmo, lo perseguía Llorente. Iba hacia la derecha, Olmo lo perseguía Llorente y así sucesivamente. Sin embargo, en esta situación, que mientras basculaba y Llorente intentaba referenciarlo, tenerlo muy de cerca, en un instante lo perdió y lo van a ver en la siguiente fotografía, donde el, el futbolista Llorente lo pierde. Miren hacia dónde va. Luego de esa primera gráfica que les mostré, vean en dónde queda Llorente. Porque Llorente cree que Dani Olmo siguió basculando hacia la izquierda. Pero no, ya en ese momento Dani Olmo se frenó porque vio que Llorente le dio la espalda y ahí, cuando recibe la pelota por ese pase de Fermín,
Ahí Dani Olmo compra, ve esa papaya y ve a Ferran Torres. Ferran Torres le marca el pase, hace el desmarque de ruptura y define solo, un golazo, buena definición hacia el ángulo superior izquierdo del portero argentino Muso, para poner entonces el 2-0, y se le venía completamente la noche al Atlético Madrid. Fue la verdad que un baile del Fútbol Club Barcelona en el primer tiempo, pero como yo, muchachos, se los mencioné en la edición pasada y se los dije también en el Instagram, en X o Twitter, que el Barcelona, para poder ganar este partido, necesitaba hacer un partido redondo, ¿no? Y el Barcelona estuvo muy cerca de anotar el 0-3, y aquí no estoy criticando a nadie del Barcelona, lo voy a hacer luego de esta jugada. Aquí hay otra pérdida del Lenglet. Este era el 0-3, muchachos. Una pérdida del Lenglet, ya esto era el minuto 24. Lamine Yamal centra hacia Fermín, y Fermín quedó solo en ese centro y de palomita la cabecea y tapa muy bien el portero Muso, y luego termina pegándole con los tapones en la cara a Fermín. Algunos pedían penal y la verdad no lo era. Ya yo les voy a mencionar, ustedes se escandalizarán, aquellos que no vieron el partido, con la foto que se vio en redes sociales de esa jugada, pero la foto dista mucho de lo que realmente sucedió en la jugada. ¿Por qué? Pues ya se las voy a mostrar. Porque cuando cabecea Fermín, la primera reacción del portero es estirar los dos brazos y las dos piernas para intentar tapar el arco, el perfil, el espacio para que la pelota no entre. No fue que el portero estiró las piernas hacia adelante. Ahí sí es penal automático, no. Pero acá lo hace hacia los lados. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento que Fermín define, el portero ya se había estirado y el balón le pega en el pecho al portero. Le pega en el pecho y luego, con la inercia del movimiento que hace el portero, termina con mala suerte. No hubo nada de intención de impactar sus tacos, en este caso los tapones del taco izquierdo, al jugador Fermín, quien tuvo que ser atendido. Allí el partido tuvo una pausa como de unos 4 minutos, y luego obviamente tuvieron que suturarlo, etcétera, al futbolista catalán. Allí hasta ahora no había polémica en el partido. Pero bueno, luego llega el empate y aquí sí quería hacerles la entrada que ya les mencioné. Para poder el Barcelona clasificar, tenía que hacer un partido redondo en las 5 fases del juego. Es decir, en el aspecto ofensivo, en el aspecto defensivo, en la transición defensa-ataque y en la transición ataque-defensa, más la última fase, la quinta fase del juego, que es la pelota parada. Y lamentablemente para los culés, fallaron en una acción donde estaban en fase defensiva. Unos movimientos cerrados permitió que el Atlético Madrid hiciera el gol que haría el daño suficiente para que entonces clasificaran los colchoneros a la semifinal de la UEFA Champions League. Miren el desorden del Barça en el gol. Este es el gol, ¿no?
El jugador que ustedes ven en el círculo, en la parte superior, en el círculo amarillo, es Gerard Martín. Díganme ustedes qué carrizo va a hacer Martín allí. O sea, rompe para perseguir a Giuliano Simeone hasta allá tan lejos. Es una locura. Es una locura. Allí está el primer error. Aquí en el centro, en la parte donde está Gavi, que es el círculo amarillo en la parte inferior, ahí están los dos delanteros, Griezmann y Julián Álvarez. ¿Hacia dónde va Gerard Martín? Es como que si fuera él el lateral izquierdo, como si fuera el Cancelo. Lo advierte el jugador que está con la flecha amarilla, el otro central, Eric García. Eric García, él va a romper porque ve a Griezmann solo, pero aquí también él se equivoca. Porque, o sea, obviamente él busca anticipar a que le llegue la pelota a Griezmann para cortar, pero era muy arriesgado porque ya Gerard Martín había hecho un movimiento errado y no había necesidad de hacer ese rompimiento porque no había otro futbolista cerca en el frente de ataque. Si Eric García no rompe, obliga a Griezmann a girar mientras Eric García va alargando y así entonces el pase que iba a Llorente le podía llegar a Llorente, pero le iba a llegar con marca, no como al final le llegó sin marca y por ello pudo llegar hasta la línea de fondo y enviar el centro para que entonces Lukman definiera al minuto 31. Y aquí hay además el tercer error. Estamos hablando de 3 errores en una sola jugada. Gavi, que es el jugador que está en el círculo al lado de la flecha, en la parte inferior, el círculo que está debajo, marcando absolutamente a nadie, a nadie. Y era una jugada larga. No fue que en ese momento el Barcelona estaba atacando, la perdió. No, era una jugada larga en una posesión larga de ataque posicional del Atlético Madrid. Y allí Gavi, lamentablemente, lo que hizo fue trotar para simplemente referenciar a Griezmann. Si Gavi hubiese ido con intensidad a marcar a Griezmann, Griezmann no hubiese podido recibir con comodidad. Entonces, aquí estamos hablando de 3 errores del Barcelona. Y luego, por supuesto, vamos a hablar de las virtudes del Atleti en esta jugada, porque desciende Griezmann, compra Eric García, muerde el anzuelo, Griezmann lo advierte y ni tonto ni perezoso suelta la pelota de primera a Llorente y listo. Ya ahí lo demás después no hay vida, porque cuando realiza el centro, Llorente ya a Koundé no le daba para llegar en lo absoluto. Y termina entonces anotando lo que sería a la postre el gol de la clasificación. Entonces, ¿que el Barça fue totalmente superior? Claro que fue superior, nadie lo está negando, pero, y fíjense, fueron superiores y ganaron el partido, pero para clasificar tenían que hacer un partido redondo. El arbitraje, el arbitraje también estuvo eh, con algunos errores importantes. A mi juicio, yo no sé qué van a pensar ustedes, a mi juicio hubo penal contra Dani Olmo. Hay un empujón y ese empujón lo desestabiliza a Olmo, porque vamos a suponer, si ustedes dijeran, no, no fue un empujón muy fuerte, está bien, vamos a suponer que no fue tan fuerte, pero si es lo suficiente fuerte para desbalancearlo al momento en que él se estuviese preparando para disparar al arco. Entonces, allí es donde yo creo que, que el juez se equivocó. El juez se equivocó. O sea, al menos ni siquiera el que el VAR le permitiese eh, el árbitro ir a ver la acción, ¿verdad? Ver la acción
y él sacar sus propias conclusiones en una revisión. Entonces, en ese sentido, yo creo que el árbitro fue mm, como que muy susceptible en las faltas en las que el Atlético Madrid solicitaba revisión y no tantas en las de el Barcelona. Y en esta acción el VAR simplemente le dijo, no, no hay penal y bueno, ahí hay eh, un impacto que para mí, cómo dirigió el árbitro el partido y los oficiales del VAR, para mí ya ellos no pitan más en lo que va a quedar de Champions League, porque no estuvieron a la altura, no estuvieron a la altura. Aquí vemos, obviamente, unas fotografías y el empujón es claro. No es un empujón, muchachos, en el que ustedes vean que Llorente estira completamente el brazo. Claro, porque no va a ser tan evidente. Él es inteligente, él simplemente esconde los dos brazos y hace el empujón. Entonces, así no lo advirtió ni el VAR ni el juez, dejaron jugar y pues ahora está toda esta polémica. Toda esta polémica. Hay otra acción donde están pidiendo penal, donde en un disparo de Pedri impacta primero en la pierna de un defensor y luego de que impacta en la pierna del defensor, le pega en la mano, en el brazo. Pero para mí, esas jugadas no deberían de sentenciarse penal, porque es que primero le está pegando en una parte del cuerpo y de rebote le queda en el brazo. O sea, y el jugador se está deslizando. Pero bueno, es discutible, es simplemente mi opinión. Pero esta de Olmo sí debió ser penal, porque otra cosa que les iba a mencionar, muchachos, si a, si a Dani Olmo con ese empujón no le sentenciaron penal, entonces aquí en la expulsión de Eric García, cuando él le comete la infracción a Sorloth, esto fue ya al minuto 79 de partido. Entonces aquí no se está midiendo con la misma vara en el caso de que a Eric García se le haya sacado la tarjeta roja por el empujón, porque lo que se ve allí es un empujón con el brazo derecho. Yo no veo una falta por abajo con una de sus piernas. Entonces, si fue por ese empujón, entonces el árbitro no midió con la misma vara los empujones, porque si esta fue falta, la de Llorente también debió ser. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que una era dentro del área y la otra no. Entonces allí también se equivocó el árbitro y se vio perjudicado el Barcelona. Ahora, otra discusión. Que ya no era último hombre Eric García porque Koundé, el jugador que está allí en la flecha amarilla, estaba llegando para cerrar. En la foto no se ve así, pero cuando ustedes ven el video sí está llegando rápidamente a cerrar Koundé. Sin embargo, parte de lo que seguramente o probablemente fue la interpretación del árbitro, porque el árbitro la fue a ver, el VAR lo llamó, porque de buenas a primeras sacó amarilla, es que con esa infracción el jugador no podía seguir para definir la acción. Era una acción manifiesta de gol. Esto no tiene ninguna duda. Entonces, al hacerle la falta, estás evitando que continúe la acción para un posible mano a mano y suponiendo que no había mano a mano porque cerraba con D, bueno, fíjense a la izquierda, tenía dos opciones más. Eh, Sorloth para simplemente tocarla a la izquierda y continuar el mano a mano. Es bastante discutible. Lo que también yo creo es lo del tema de medir con la misma vara con respecto a los empujones. Ya después el criterio de si había que expulsarlo o no, yo creo que hay una interpretación bastante aceptable en decir que está cortando una opción manifiesta de gol
para entonces evitar ese posible segundo tanto del Atlético Madrid. Muchachos, les digo esto, como les digo también lo que acaba de decir Thierry Henry, y tiene toda razón, toda razón. Él dice, el Barcelona necesita contratar a 2 centrales de élite, porque pasó con Cubarsí en el Camp Nou, ahora pasa con Eric García. Lo mismo que dije en ese partido previo, lo vuelvo a decir. Señor Cubarsí, señor Eric García, déjelo pasar. Ya el jugador te ganó la posición. Déjalo pasar. Y yo no puedo decir o no debo decir que déjalo porque ahí viene Koundé, porque lo estamos viendo ahorita, ¿no? Por video, que en ese momento seguramente Eric García no estaba al tanto, pero él ya te ganó la posición. Ya te ganó la posición, no te queda otra que dejarlo pasar y luego comenzar a perseguirlo y ver si el portero te puede resolver. Esas son cosas que uno en centrales élites, uno siempre lo ve. Y Thierry Henry lo acaba de decir hace minutos. Del Barcelona no contratar 2 centrales élites, pasarán 10 años y seguirán con los mismos errores y las mismas eliminaciones. Y yo le doy total crédito a eso. A mí nunca se me va a olvidar, muchachos. Una vez, y cuando les hablo de este caso es porque son jugadas similares, de esos clásicos de Chelsea contra el Barcelona, el Chelsea de Mourinho contra el Barcelona de Guardiola. Se iba en mano a mano Ronaldinho, una habilitación, y se iba Ronaldinho prácticamente solo, un poquito más adelantado del círculo del medio del campo, ¿no? Había bloque alto y Ronaldinho prácticamente se iba solo. John Terry vio que cuando lo habilitan a Ronaldinho, y era la marca de él en ese momento, en esa circunstancia de juego, ¿qué hizo John Terry? John Terry lo dejó pasar. Lo dejó pasar porque si le hacía la falta era roja, último hombre. Lo deja pasar John Terry y luego de eso hace un sprint y alcanza a Ronaldinho y le quita la pelota. Esas son las cosas que no te da Cubarsí porque no tiene experiencia y compañía. Entonces, es una posición muy importante en la que el Barcelona tiene que eh, tomar acción en lo que es la conformación de la plantilla, porque la verdad es una lástima. En este canal yo siempre busco ser lo más objetivo posible, sin ser hincha ni del Madrid ni del Barcelona, pero es una lástima que un equipo que juega tan bien como el Barcelona haya quedado eliminado por estos errores de una u otra forma infantiles. El Cholo lo acaba de decir, muchachos, en la rueda de prensa. Vieron lo que juega el Barça, refiriéndose a que es un equipo que tiene una propuesta, un modelo de juego muy llamativo, que gusta verlo jugar. Lo dijo el Cholo, lo acaba de decir. Entonces, muchachos, fue parte de este gran partido entre el Barcelona y el Atlético Madrid. El Atlético tuvo una también que era para liquidar la serie, un disparo dentro del área de Lenormand, que la tuvo ahí a bocajarro, disparó, pero tapó bien Joan García para entonces evitar en ese momento, listo, ya la eliminación. La última jugada la tuvo Araujo. Un cabezazo que yo digo o sea, está jugando en el Barcelona, un jugador que está en el Barcelona, en el Real Madrid, en equipos grandes, son situaciones en las que no debe fallar. Y prácticamente cuando es la última jugada donde se te necesita, más aún cuando necesitas redimirte porque has cometido una cantidad importante de errores como ha sido Araujo en los últimos tiempos con el Barcelona, y le sirven en bandeja de plata un cabezazo. Vean la línea amarilla. Araujo cabecea en la línea del área chica. El defensor quedándose muy atrás, le gana y le pasa el balón por encima y Araujo la cabecea hacia arriba. Ni siquiera le da con la frente. Entonces, por ello, el Barça tampoco pudo conseguir el empate. En las otras acciones donde el portero tenía posibilidad,
el portero Juan Musso hizo el trabajo. Por así decirlo, en la única donde el portero no tenía posibilidad era en esta acción. Él se quedó como que parado, como que listo, esperando el cabezazo porque ya ahí los reflejos no le van a dar, está en la línea del área chica. Y cabecea con esto, Araujo. Y bueno, ahí ya se acabó el partido. Mis felicitaciones a los colchoneros por este pase, a aquellos que les gusta el fútbol de garra, del carácter. En ese sentido, muy bien jugado por el Atlético Madrid. En ese sentido, el Cholo Simeone son dos partidos. Con el Cholo siempre son dos partidos, porque está el partido dentro de la cancha y está el partido en la línea técnica. Siempre metiéndole presión al cuarto árbitro, siempre gritando y haciéndole gestos al árbitro, metiéndole presión a la terna arbitral. Y de una u otra forma eso también lo ayudó, surtió efecto porque había como que una especie de susceptibilidad y de temor al momento de que el Atlético Madrid se podría ver perjudicado por alguna acción y allí el arbitraje estaba muy pendiente. Pero del otro bando, como Hansi Flick es un entrenador que no es de ese carácter del Cholo Simeone, pues quizá no se estaba midiendo con la misma vara. Ahora, dentro del campo, dentro del modelo, de la propuesta, la verdad que lo del Atlético Madrid no me deja mucho, no me deja mucho en realidad. El portero Musso fue la figura, si no hubiese sido figura estuviésemos hablando de otra cosa. ¿El portero también juega? Claro, yo no estoy diciendo lo contrario. Pero si hablamos de ataque posicional, de intentar dominar los compromisos, siento que el Atlético no mostró eso en la ida ni en la vuelta, pero lo que sí mostró fue contundencia. Fue contundente cuando pudo llegar en las situaciones puntuales. Pero yo sí creo que deben mejorar mucho para lo que queda de Champions League, porque si no, jugando así, no creo que le alcance para el título. No creo que le alcance. Eh, el Barcelona jugó con 10 en la ida, en parte de la ida, en parte de la vuelta, y el Barcelona seguía siendo superior al Atlético Madrid con uno más, y en este caso en casa, en su casa. Entonces, si no hubiese sido por el portero, hoy al Cholo Simeone lo estuviesen crucificando en Madrid. Créanme, créanme. Lo que pasa es que la victoria, siempre la victoria te va a cambiar el guión en su totalidad. Entonces, reitero mis felicitaciones al Atlético Madrid, al Barcelona. Todavía les queda un frente donde muy probablemente salgan gloriosos con el título de la liga en España, con esa diferencia que tienen en la tabla de posiciones respecto al Real Madrid. Ojalá que sigamos viendo a Hansi Flick por el bien del fútbol en el Barcelona. No tendría ningún tipo de sentido que no sea renovado, sea con la directiva que sea. Pero qué lujo nos damos el poder ver cómo el Barcelona juega, su modelo de juego, sus principios, sus subprincipios. Es una hermosura. El fútbol asociativo, las individualidades, la estrategia en el frente de ataque, em, el dejar, por ejemplo, hoy sin 9 referencial en diversas ocasiones, la proyección de los laterales, el intentar siempre sobreponerse, superar al rival por el centro, porque por las bandas entiende que lo va a lograr el bloque alto, pero bueno, a muchos hinchas del Barcelona el bloque alto no le gusta mucho porque cualquier detalle te hace pagar caro, como le sucedió hoy con el error de Gerard Martín, el error en el rompimiento de Eric García y el error de Gavi de no perseguir a Griezmann cuando prácticamente no estaba marcando a nadie. Y bueno, muchachos, esto fue la edición de hoy. Obviamente tengo
mencionar la clasificación del Paris Saint-Germain, equipo que terminó venciendo tanto en la ida como en la vuelta 2-0 a Liverpool. Esta vez tocó en Anfield y Dembélé al 72 y al 90+1 terminó entonces dándole también la clasificación al combinado que dirige Luis Enrique para continuar entonces en búsqueda de un nuevo título en la Champions League para el combinado parisino. Muchachos, esto fue todo en la edición de hoy, agradeciéndoles a todos por su sintonía y a su vez pidiéndoles que consideren suscribirse, darle me gusta. El me gusta es importante, muchachos, porque me ayuda a que el algoritmo de YouTube, al usted darle me gusta, empuja al algoritmo a promocionar, a mostrarle este contenido a más personas y así pues apoyan al canal de este servidor. Comenten que allí también voy a estar respondiéndoles algunas inquietudes y ojo, no tenemos que estar de acuerdo en todo. Lo único que les pido es respeto y un argumento bajo la manga. Simplemente, Tommy, no estoy de acuerdo con lo que dijiste de por esto, esto y esto. Y listo. Eso es todo. Mañana, obviamente, estaré analizando el gran partido de vuelta que nos espera en Alemania entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. Fuerte abrazo para todos.